Mi nombre es Zuleima Viviana Pachón, pertenezco a la Universidad del Tolima del Grupo 2 del semestre 2 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La materia que estamos profundizando es anatomía y el tema a tratar es el sistema hematológico. ¿Qué es el sistema hematológico? Es un sistema de transporte que está constituido por la sangre y sus componentes. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por capilares, venas y arterias, llevando consigo oxígeno y nutrientes. La cantidad de sangre en el cuerpo. En el adulto podemos encontrar un volumen sanguíneo aproximado entre el 8% del peso corporal. En el bebé entre el 75 y 80 mililitros de sangre por kilogramo de peso corporal. En los niños entre 70 y 75 mililitros de sangre por kilogramo de peso corporal. La médula ósea roja es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de los huesos. Su color se debe a la gran cantidad de eritrocitos que posee. En la médula ósea roja se fabrican las células de la sangre. Este proceso de fabricación lo conocemos como hematopoiesis o hemopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la formación de las células de la sangre que se divide en tres series. La serie roja, que son los glóbulos rojos, la serie plaquetaria, que son las plaquetas, y la serie blanca, que son los glóbulos blancos. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? La hematopoiesis inicia en el saco vitelino alrededor de la segunda semana de gestación y se conoce como fase mesoblástica. Se continúa alrededor de la quinta semana en el hígado y posteriormente en el vaso, y son estos dos los que toman esta función y los responsables de la hematopoiesis en el segundo trimestre del embarazo. Esta se conoce como fase hepática y esplénica. Por último, la médula ósea inicia la producción sanguínea a partir del cuarto mes de embarazo y continúa con esta función durante toda la vida de la persona. También se conoce como fase mieloide. En esta gráfica podemos observar las fases de la hematopoiesis. Es importante aclarar que en condiciones patológicas el hígado y el vaso pueden recuperar su función hematopoyética después del nacimiento y así regenerar las células. En los recién nacidos abunda la médula ósea roja, es decir, la creación de defensas, porque es el momento donde el cuerpo está más indefenso y expuesto a posibles infecciones. A medida que crecemos, la médula ósea roja se sustituye por la médula ósea amarilla. Sin embargo, cuando el suministro de sangre es extremadamente bajo, la médula amarilla puede revertir en roja para producir más células sanguíneas. De esta forma, la misión de la médula ósea es ir regulando los niveles de estas células. El sistema hematopoyético tiene como función eliminar de la circulación las células defectuosas o aquellas que han cumplido con su ciclo de vida y reemplazarlas por células nuevas del mismo tipo. Este sistema está integrado por células de diferentes regiones en el organismo como son la médula ósea, la sangre y el sistema linfoide. De tal forma, a partir de una célula madre hematopoyética se pueden originar todos los linajes sanguíneos. La célula madre hematopoyética presentan funciones determinadas que las hacen diferentes a cualquier otra célula, como son ser multipotentes, es decir, poseen la capacidad de generar a los linajes sanguíneos divididos entre grandes grupos, la línea blanca, la línea roja, la línea trombocítica. También poseen un potencial proliferativo, debido a que son capaces de dividirse y dar origen a un gran número de células maduras a lo largo de la vida. También presentan la capacidad de generar células madres nuevas idénticas a sus predecesoras, manteniendo así simetría en sus procesos de división. Es precisamente por esta última capacidad que se dice que la célula madre hematopoyética es autorrenovable. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes, son células globosas de color rojo. Los glóbulos rojos transportan oxígeno de los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo. Un recuento alto de glóbulos rojos puede deberse a un trastorno que limita el suministro de oxígeno o a un trastorno que aumente directamente la producción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que carecen de núcleo y mitocondrias albergan la hemoglobina en su interior. Ahora conoceremos qué es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína presente en el torrente sanguíneo que permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones y tejidos. La hemoglobina es un pigmento de tonalidad rojiza que al entrar en contacto con el oxígeno se torna de tono rojo escarlata y al perder oxígeno se vuelve rojo oscuro.
Los niveles de glóbulos rojos en la sangre se pueden considerar normales en los adultos hombres cuando tienen una cifra entre 4.35 a 5.65 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre. En las mujeres de 3.92 a 5.13 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre. En los niños son los valores que vemos reflejados en esta pantalla, aunque pueden cambiar dependiendo de la edad y el sexo. Los niveles de glóbulos rojos altos se consideran policitemia o eritrocitosis y los niveles de glóbulos rojos bajos se considera o se reconoce como anemia. Los glóbulos blancos son una parte importante del sistema inmunológico. Su función es proteger el organismo de infecciones producidas por gérmenes o bacterias. Encontramos que los leucocitos o glóbulos blancos se dividen en dos grandes clases: los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, que carecen de gránulos específicos, son mononucleares y tienen el núcleo más grande que los granulocitos, son los monocitos y los linfocitos. Los granulocitos se clasifican en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son los encargados de defendernos contra las infecciones bacterianas o por hongos. Los eosinófilos son los encargados de atacar las infecciones parasitarias. También son las células inflamatorias. Los basófilos son principalmente los que dan respuesta ante las alergias, ya que liberan histamina provocando vasodilatación. Los agranulocitos se clasifican en monocitos y linfocitos. Los monocitos es un tipo de célula inmunitaria que al recorrer por la sangre se convierte en macrófago. ¿Qué son los macrófagos? Son los que rodean los microorganismos y los destruyen, ingieren el material extraño, eliminan las células muertas y estimulan la respuesta inmunitaria. Luego siguen los linfocitos. Los linfocitos son más comunes en el sistema linfático que en el sistema sanguíneo. Se distingue por un núcleo que tiñe fuertemente y cuya locación puede o no ser excéntrica. Los linfocitos incluyen células B, células T, células CD4 más cooperadoras, CD8 más citotóxicas, células T y células natural de Killer. Continuamos con la serie plaquetaria, donde encontramos las plaquetas o los trombocitos. Las plaquetas son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares, carentes de núcleo, que curan heridas. Es decir, que las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre. Esa es su función. Los niveles de plaquetas. La cantidad normal de plaquetas en la sangre es de 150.000 a 400.000 por microlitro. La trombocitosis se conoce a los niveles de plaquetas elevados que se encuentran en la sangre, y la trombocitopenia se conoce a los niveles bajos de plaquetas que se encuentran en la sangre. El plasma también es un componente de la sangre y vamos a conocer qué es el plasma. El plasma es un líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen total de la sangre. En el plasma se encuentran suspendidas las células sanguíneas, es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Está formado por agua en el 90%, sales minerales y una gran cantidad de proteínas que velan por el buen funcionamiento de nuestro organismo, entre las que destacan las siguientes: las inmunoglobinas, defensas que nos protegen de las infecciones; los factores de coagulación, que son responsables, junto con las plaquetas, de detener el sangrado cuando nos cortamos; la albumina, una proteína que transporta hormonas y fármacos y los lleva hasta los tejidos. De los 5 litros de sangre que tiene de media una persona, 70 kilos, unos 3 litros son de plasma. Como ya vimos en la hematopoiesis, la médula ósea es una sustancia blanda que llena la cavidad de los huesos. La médula ósea puede ser roja, hematopoyética, y amarilla, el tejido graso. La cantidad de una y otra varían en función de la etapa de la vida en la que se encuentra el organismo. En el recién nacido, la médula ósea roja ocupa la totalidad de la cavidad de los huesos. Eso quiere decir que toda la médula ósea tiene la capacidad hematopoyética. A medida que el recién nacido crezca, gran parte de la médula ósea roja será reemplazada por el tejido graso de la médula ósea amarilla, que ya lo habíamos visto anteriormente.
Luego, en el adulto, la médula ósea roja con capacidad hematopoyética en los huesos del cráneo se encuentran en el esternón, las costillas, pelvis, cuerpos vertebrales y epífisis de los huesos largos. La diáfisis de estos huesos contienen médula ósea amarilla. Ahora, en el anciano podemos encontrar la médula ósea roja en los huesos del cráneo, cuerpos vertebrales y a medio funcionamiento en el esternón y en la pelvis. Esto pasa porque vamos perdiendo, a medida que pasa el tiempo, vamos perdiendo la capacidad de realizar la hematopoiesis. Es importante aclarar que el tejido hematopoyético puede ser de dos tipos: el mieloide, que es el que forma la médula ósea roja que se encuentra entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso, formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células madres precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. El segundo tejido es el linfoide, en el que se hace la diferenciación de los linfocitos. Los encontramos en los ganglios, el timo, el vaso y las amígdalas. Aquí encontramos la regulación de la hematopoiesis. La vida de las células de la sangre es corta. Para mantener los niveles de células sanguíneas en cifras estables es necesaria una renovación permanente de las células que desaparecen por el proceso normal de envejecimiento. También son precisas unos mecanismos de ajuste que permiten una mayor producción ante un aumento de las demandas de células sanguíneas concretas porque su cuantía sea insuficiente para producir una función. Entonces, encontramos la eritropoiesis, que es el proceso generativo de los eritrocitos. La trombopoiesis importa a los procesos que terminan en la formación de las plaquetas de la sangre. La granulopoiesis es el proceso que permite la generación de los granulocitos de la sangre. Monopoiesis es la formación de los monocitos. A continuación les mostraré algunas de las enfermedades de la médula ósea roja o del sistema hematológico que se puede encontrar en el área laboral o en la vida cotidiana. Una de las enfermedades que podemos encontrar en el sistema hematológico producida por el ambiente laboral es la hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Es la destrucción de los hematíes o glóbulos rojos de la sangre que va acompañada de la liberación de hemoglobina. Un ambiente laboral en el que podemos encontrar este tipo de enfermedad es donde se maneja arsina. ¿Por qué? Porque la arsina es un gas incoloro con un olor similar al ajo. Se utiliza en la fabricación de componentes electrónicos, en síntesis orgánica con la fabricación de acumuladores de plomo, ácido y como gas de guerra militar. La forma de adquirirla es por inhalación. Luego de inhalarla va al torrente sanguíneo y destruye los glóbulos rojos. Para el manejo de la arsina se recomiendan las siguientes prácticas laborales: que rotule los recipientes de proceso, que proporcione a los empleados información y capacitación sobre los riesgos, controlar las concentraciones en el aire de las sustancias químicas, use controles de ingeniería si las concentraciones exceden los niveles de exposición recomendados, proporcione lavaojos y duchas de emergencia, lávese o duche si la piel entra en contacto con el material peligroso. Siempre lávese al final del turno laboral. Si se contamina la ropa, quítese la ropa contaminada y póngase ropa limpia. No lleve a casa la ropa contaminada. Es necesario tener capacitación especial para lavar la ropa contaminada. No coma, no fume y no beba en áreas donde se manipulen, procesen o almacenen las sustancias químicas. Lávese las manos con cuidado antes de comer, fumar, beber, maquillarse o ir al baño. El equipo de protección individual. El equipo de protección individual debe proporcionarse obligatoriamente al empleado. ¿Cuáles son? Los guantes y la ropa. Evitar el contacto de la piel con la arsina. Use el equipo de protección individual. Materiales que no puedan ser permeados ni degradados por esta sustancia. Los proveedores o fabricantes de equipos de seguridad pueden ofrecer recomendaciones acerca del material para guantes o ropa que provea la mayor protección para su función laboral. Los fabricantes de arsina recomiendan guantes internos de protección de material aislante de teflón y los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan ropa de producción de DuPont. Si existe la posibilidad de exposición a equipos, vapores o líquidos fríos, los empleados deben estar provistos con ropa especial que impida la congelación de los tejidos corporales. Toda la ropa de protección
trajes, guantes, calzado, protección para la cabeza deben de estar limpios, disponibles todos los días y deben de ponerse antes de comenzar a trabajar. La manipulación y el almacenamiento. La arsina reacciona con agentes antioxidantes tales como percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo y flúor. Almacena en recipientes bien cerrados en un área fresca y bien ventilada lejos de la luz y la humedad. Las fuentes de ignición tales como el fumar y las llamas abiertas están prohibidas donde se use, manipule o almacene la arsina. Los recipientes metálicos que se usan en la transferencia de arsina deben estar interconectados y puestos a tierra. Use equipos y accesorios electrónicos a prueba de explosión donde quiera que se use, manipule, fabrique o almacene la arsina. Debe instalarse un sistema analítico de monitoreo continuo con una alarma. También podemos encontrar enfermedades en el sistema hematológico como la anemia, que es una de las más frecuentes. La anemia es el trastorno de la sangre, afecta a los glóbulos rojos y la hemoglobina. Se trata de la proteína en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Esta afectación se denomina anemia por deficiencia de hierro. Sus síntomas son fatiga, palidez, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos o ritmo cardíaco acelerado. También podemos encontrar la leucemia, que es una enfermedad del sistema hematológico en la que la médula ósea produce una cantidad anormal de los glóbulos blancos inmaduros. Los síntomas de la leucemia varían según el tipo. Los signos y síntomas frecuentes de la leucemia son los siguientes: fiebre o escalofríos, fatiga persistente, debilidad, infecciones frecuentes o graves, pérdida de peso sin proponérselo, ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado o del vaso, tendencia al sangrado y a la formación de moretones, sangrados nasales recurrentes, pequeñas manchas rojas en la piel, sudoración excesiva sobre todo por la noche y dolor o sensibilidad en los huesos. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la médula ósea en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas. Dichas células de la sangre producen los anticuerpos, que defienden al organismo de infecciones y otras sustancias extrañas. Uno de los síntomas es el dolor óseo. La mayoría de los pacientes sienten dolor en los huesos, principalmente en la espalda, cadera, costillas, pelvis o cráneo. También existen síntomas como problemas renales e infecciones recurrentes.